Con esto hablábamos de la causa de los cuadernos y lo que hasta ahora nadie se había preguntado respecto a la causa de los cuadernos es qué pasó con la guita de los empresarios. Alguna vez te contamos cuál era la cifra de la coima acá, 36.000 millones de pesos. Ahora se investiga cuánto de esos 36.000 millones se llevaron los empresarios que figuran en los cuadernos de Centeno. Muchos confesaron que pagaron la coima, pero ahora tanto la justicia argentina como el FBI investigan por un delito con una pena mayor, que es lavado de dinero. Míralo. Habrá que ponerse a trabajar, seguir trabajando. Hay un presupuesto de obras públicas recientemente aprobado que es superior al que tenemos en ejecución en casi un 20%. Lo tomamos con la responsabilidad que implica la visita de una presidenta que quiera venir a chequear un nivel de avance de obra. Confesaron haber pagado coimas y pensaron que con eso iba a ser suficiente, pero parece que no va a ser así. Los empresarios y ejecutivos involucrados en la causa Cuadernos están ahora bajo la lupa de la justicia argentina, acusados por lavado de dinero. Y Donald Trump busca la plata que tienen desparramada por el mundo. La justicia de Comodoro Pi comenzó a investigar si el dinero que blanquearon en la Argentina y Estados Unidos los empresarios denunciados en los cuadernos está conectado con la corrupción. La causa la bautizaron Cuadernos 2 y comenzó con la denuncia de la Unidad de Información Financiera alertada por la alta cantidad de efectivo que tenían en sus cuentas todos los denunciados. En la causa Cuadernos 2 están investigados más de 40 empresarios y ejecutivos. Para que te des una idea, solo 4 de esos empresarios ingresaron al blanqueo de capitales, con más de 1.000 millones de pesos en efectivo. Tanta plata en efectivo es llamativa, ¿no? Como el dinero es fungible, tienen efectivo y después lo pueden usar para cualquier cosa y todo lo pueden justificar con una alta cantidad de efectivo. Entonces los empresarios argentinos están acostumbrados a tener altas cantidades de efectivo. ¿Qué opina de la idea de que, además de investigarse la corrupción y las coimas en los cuadernos, se investigue el lavado de dinero como otra causa? A mí me parece muy bien, me parece muy pertinente porque hay un delito de lavado de dinero vinculado con toda esta causa de corrupción. Para pagar las coimas, los empresarios aplicaban sobreprecios a las obras que hacían. Entonces, las empresas estaban cometiendo un acto ilícito, que es estos sobreprecios. Y cuando esos fondos le ingresaban a la cuenta corriente porque les pagaban una certificación, están lavando dinero. Entonces, aunque ese dinero sea blanco y sea claro, y venga de manera formal. Totalmente, porque el origen de estos fondos es un acto ilícito. ¿Escuchaste bien? Eso hacían con nuestra plata. Según la investigación judicial, usaron por lo menos 3 mecanismos para pasar a negro ese dinero. El primero, una vez que el Estado pagaba el adelanto de obra, los involucrados retiraban el monto exacto de ese adelanto hasta con centavos. El segundo, lo cobraban casi por ventanilla del banco, haciendo varias extracciones por día de hasta 50.000 pesos durante varios días. Era el ardid para no ser detectados por las normas antilavado. El tercero, lo sacaban con pagos truchos a otra empresa de los mismos dueños, adquirida solo a los efectos de hacer esta maniobra. El dinero se giraba contra una factura, el gasto estaba justificado y así no pagaban ganancias. Ya se detectaron 140 millones de pesos en facturas truchas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI investigan desde hace 3 años los bienes de Daniel Muñoz, el exsecretario de Néstor Kirchner. Ahora tienen también en la mira a los empresarios argentinos de Cuadernos. La investigación se hace en el marco del programa Cleptocracia,
Este programa de cleptocracia ya tiene varios años en curso y no solamente el Departamento de Justicia está involucrado, pero también el Departamento de Estado, Homeland Security y el sector privado, sobre todo los bancos, que obviamente miran los flujos de transacciones, las operaciones, tienen los clientes. Entonces los bancos tienen una gran tarea ahí en hacer parte de la investigación. Si hay corrupción publicada en la prensa, hay una investigación porque implica que hay el uso del sistema financiero estadounidense. Gracias a cleptocracia, el FBI ya detectó plata de empresarios de cuadernos en Estados Unidos, España, Suiza, Uruguay, Islas Vírgenes, Panamá, Liechtenstein, Mónaco y Hong Kong. El 2010 fue un año muy bueno, fue el año récord histórico de la industria de la construcción. En cuanto a Carlos Wagner, señalado como el organizador del Club de la Obra Pública, le encontraron 21 millones de dólares en 11 cuentas distintas en paraísos fiscales. Es un as de la diversificación de inversiones. Tiene dinero en francos suizos, dólares estadounidenses, euros, dólares australianos, dólares canadienses y coronas noruegas. El gobierno argentino quiere recuperar el dinero de la corrupción y analiza cómo hacerlo. Desde que se inició la causa Cuadernos, hay estudios cazafortunas que todas las semanas tocan alguna puerta del gobierno ofreciendo sus servicios para recuperar la plata de la corrupción. Fuimos a ver cómo trabaja uno de esos estudios cazafortunas con sede en Miami. Asset recovery significa en un sentido muy básico la recuperación de activos. Nosotros hacemos una investigación de hechos y una investigación legal. ¿Cuáles son los hechos? ¿Dónde se piensa que esté el activo? ¿O dónde está la persona que se robó el activo? Mucha de esa investigación se puede hacer de una manera informal, es decir, con la ayuda de investigadores y no dentro de los procesos legales en las cortes. Y después pensar en cómo repatriar, ¿verdad?, o hacer llegar el valor recuperado o el activo recuperado al país que sufrió el acto de corrupción. ¿Se podrá algún día recuperar la plata de la corrupción? Jessica, ¿por qué cleptocracia se enfocó en Argentina? Bueno, vos sabés que la primera vez que Estados Unidos empieza a seguir Argentina tiene que ver con Daniel Muñoz, el exsecretario de Néstor Kirchner, cuando saltan los Panama Papers y se dan cuenta de que había comprado bienes, no solo en Miami, que quizás es un destino para el lavado más frecuente, sino en Nueva York. Cuando compran Nueva York suenan las alarmas, envían información a la justicia argentina y la justicia argentina, que en ese momento el juez era Luis Rodríguez, no hace nada. Puede vender Muñoz. ¿Muñoz era el que se compró un departamento en el Plaza? Claro. Claro. Exactamente. Dos departamentos. Dos departamentos. Ahora sí, dos sí. Como... Uno de 1 millón y otro de 14 millones. Sí, pero además la justicia argentina se enteró de eso. Se enteró de esas propiedades en ese momento y mandó un embargo sobre los bienes o una inmovilización sobre los bienes en Argentina. Y que tenía acá un contrafrente en Almagro. Claro. Entonces, desde ese momento, lo que es cleptocracia, que está integrado por el FBI, también por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, empieza a seguir de cerca solo a Muñoz. Cuando surge el caso de los cuadernos, se renueva ese interés mucho más fuerte. De hecho, viajan a la Argentina. En los últimos meses hubo varias reuniones con funcionarios del gobierno, con funcionarios de la justicia. A mí lo que me cuentan de los dos lados es que también hay un interés geopolítico del gobierno de los Estados Unidos de seguir los casos de corrupción que están asociados a los gobiernos populistas. Sí, claro. Entonces, ahí hay una mirada más política, más allá de lo que es este programa que se creó en el año 2006, cuando gobernaba Bush. Yo no termino de entender, me parece extraño lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de Muñoz, que compró muchas propiedades. ¿Por qué esto no saltó en su momento en Estados Unidos?
Porque no es que vos llegás a Estados Unidos y te comprás 20 departamentos. Claro. Alguien te pregunta, digamos. Lo que pasó ahí en la justicia en Estados Unidos es que las alarmas saltaron, pero todas de manera individual. Y lo que pasó es que se demoró tiempo en poder juntarlas. Conectar, claro. Ok. A Estados Unidos le salta una alarma de que se transfiere plata de un paraíso fiscal a Nueva York y que con esa plata se compra una propiedad. De otra sociedad, de otro país, se transfiere plata. Son todas alarmas inconexas. No había vinculado las sociedades a una sola persona, que en este caso era Muñoz. Y además Panama Papers hace que las terminen de conectar cuando salta toda la red. Sí, y cuando saltan esas alarmas y llegan a la Argentina, el juez que era Rodríguez, de hecho ahora está denunciado porque dice, la viuda de Muñoz dice que se pagó coimas para que el juez les diera el tiempo necesario para deshacerse. Con lo cual lo que está haciendo ahora la justicia es seguir la trazabilidad de ese dinero que no se sabe bien a dónde está. Hay una parte identificada en Turks and Caicos, es una isla británica, pero el resto no se sabe dónde está. Y en el caso de cleptocracia, para cerrar un poco con este tema, en este momento se está en la primera etapa, que es la identificación de los activos. No solo en Estados Unidos, me estoy refiriendo a de los empresarios como exfuncionarios, no solo en Estados Unidos porque, y este es un dato interesante, para Estados Unidos este programa tiene jurisdicción donde haya $1. Lo vinculan por la moneda y no por los bancos. Con lo cual, la red es por todo el mundo y la investigación es por todo el mundo. Y el dato también que mencionabas en el informe es que Trump te cobra. No te van a buscar la guita gratis. Obvio, lógico. Te cobran un porcentaje de lo que recuperan. Sí. Te cobran algo así como lo que ellos van a identificar como el costo de la operación. Por la operación, por haberlo recuperado. Y eso no es un fijo, es un variable. No es un fijo, es el costo de la operación y eso ya ha pasado en otros países, ¿no? El primero en la América Latina fue un funcionario como del ANSES de Honduras, Laya, el director del Instituto de Seguridad Social, que estaba denunciado en su país por haber cobrado una coima de $2 millones. Bueno. Era un aprendiz al lado de esta gente. Sí. Bueno, le encontraron. Hay que hablar con Estados Unidos para explicarles. Hay que hablar con el hondureño para decirle. Y con el hondureño. Señor. Esfuérzate más, como nos decía la maestra en el cuaderno, claro. Así que bueno, el hondureño cobró una coima de $2 millones. Estados Unidos detectó propiedades en el estado de Luisiana por $1,5 millones, se las congeló, las vendió y les devolvió ese dinero a Honduras. Después, el caso más grande es el dictador de Nigeria, tiene un nombre espantoso para repetir, que es Sani Abacha. Sani Abacha. Es un nombre lindo, pero no me lo acordaba. Está bien. Sani Abacha y su red le congelaron activos por $480 millones. Ahí está bien. No solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional. Y Teodorín Nguema, que es el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, tenía una casa en Malibú de $40 millones, bien. Una Ferrari en esa casa y una iconografía, vos sabrás mejor, no era un cuadro, era una iconografía de Michael Jackson que parece que valía mucha plata también. Mira. Le congelaron todo, le vendieron todo y le dieron esa plata a ONGs de Guinea Ecuatorial. Mientras, entonces avanza por un lado Estados Unidos, el FBI, el Departamento de Justicia, Homeland Security y demás, con esta investigación alrededor del mundo. Lo que se activó en Argentina la semana pasada es una investigación sobre los empresarios por presunto lavado de dinero. Y eso es una nueva causa. Esto es una nueva causa, se la llama Cuadernos 2. Tiene desde la semana pasada formalmente un juez que es Sebastián Ramos y un fiscal que es Eduardo Tayano. Hubo primero una discusión respecto de la competencia, quién tenía que intervenir. Eso ya está resuelto. El fiscal pidió las primeras medidas de prueba. Primero, información a la AFIP y en segundo lugar, obviamente, a los que tienen la causa de los cuadernos, que son Bonadío y Stornelli. Bonadío lo que tiene es, además sobre los empresarios, un legajo patrimonial de cada uno. Eso está en una caja fuerte y es una especie de expediente que está a un costado del expediente principal y ahí está toda la información que fue entregando a AFIP, la UIF, y que es información reservada. Algo de esa información está bajo secreto fiscal
y es súper sensible y es una información que preocupa mucho a los empresarios, porque está los que entraron al blanqueo. Había mucha gente preocupada por el programa nuestro de hoy, ¿no? En el ambiente empresario, a ver quién iba a salir, quién no iba a salir. Hubo mucho llamado telefónico, bueno. Hubo muchos llamados. Están todos, la verdad es que casi todos los de los cuadernos, más de 40 empresarios procesados en esa causa por cohecho, entraron directo a la investigación por presunto lavado de dinero. Y una cosa, no solo estaban preocupados por el programa, el día que se sorteó por primera vez antes de que se discutiera la competencia y le tocó Cuadernos 2 y le tocó a Sebastián Ramos, el juez todavía no se había enterado que le había tocado y 4 abogados de 4 empresas ya estaban ahí esperando. Estaban tocando la puerta para ver qué onda. A ver, ¿cuáles son las maniobras sospechosas de lavado? Ahí, bueno, contamos en el tape, contábamos que, por ejemplo, claro, lo que pasó acá es que el juez Bonadío le pidió a la FIP 25 oficios distintos pidiéndole levantamiento del secreto fiscal sobre todas estas personas, la investigación de todas estas personas, saber si habían ingresado al blanqueo de capitales, todo ese tipo de información. Ahí es donde aparece toda la información de los bancos, de los movimientos que hicieron y demás. Ahí es donde ven qué se hace para eso. Bueno, buscar las fechas también, ¿no? Buscar operaciones en las fechas que estaban mencionadas en los cuadernos. Por ejemplo, 49 de los 300, no solo de los empresarios, de los 300 investigados en cuadernos, hay 49 que blanquearon plata. Claro. 49 blanquearon plata y sobre ellos hay una mirada bien específica. Tenemos Después, unas placas con eso, ¿no? Sí, hay algunas placas. Y hay, por ejemplo, uno de los casos, hay una persona que tenía 7 millones de pesos de patrimonio antes del blanqueo. Después del blanqueo tenía 210 millones de pesos de patrimonio. 2.900% aumentó el patrimonio. En realidad, 2.900% del patrimonio lo tenía en negro. Sí, claro. ¿No? Y otra cosa que llama la atención y que decíamos en el tape es la enorme cantidad de dinero líquido, de efectivo que tienen en su declaración patrimonial. Vos declarás en la FIP que tengo una casa, un auto y además tengo tanta plata cash. Sí, nadie va a contarte esa plata. Esa plata después te sirve para justificar cualquier cosa. Me compré esto por esta plata que tenía. Ahí hay algo sugestivo que es que en general los empresarios no tienen cash. Exactamente, bueno, acá... acá... no tienen un maxi kiosco que juntan cash, digamos. La guita la tienen invertida, digamos. Cash tenemos nosotros, no tenemos un mango, digamos. No, claro, es así. Sí, o que no nos animamos a invertir. Pero está bien. Y después, bueno, otra de las cosas que hizo saltar alarmas es que, por ejemplo, 2 de los investigados retiraron en efectivo más de 60 millones de dólares. En efectivo, te llevas del banco 60 millones de dólares. ¿Pero en un periodo dijeron dame 30 millones de dólares? Dame 30. Supongo que habrán avisado al banco, ¿no? Viste que vos tenés que sacar... quiebra el banco, no tiene 30 millones de dólares. No, tenés que avisar obviamente, pero viste que uno tiene que avisar a veces para sacar 50.000 pesos. Claro, por eso. Entonces, hay que avisar. Se llevaron 60 millones de dólares entre personas en efectivo en las fechas que coinciden con que esas personas aparecen en los retiros que registra Centeno en los Pero cuadernos. vos podés ir al banco y llevarte 60 millones de dólares sin que nadie te llame por teléfono. Ahí tenés que llenar todos los formularios de lavado y demás. En el tape contábamos que, por ejemplo, una cosa que vieron es que hay un montón de estas empresas que tenían en el mismo día un montón de retiros de menos de 50.000 pesos, porque con 50.000 pesos vos tenés que llenar el formulario antilavado. Bueno, entonces... Durante 10 días seguidos, 4 veces por día, sacaban 50.000 pesos. Bueno, para algo querían todo ese cash, ¿no? Claro. En lo que es la hipótesis de la UIF, porque la primera que hace una presentación y que pide ampliar el delito por el que son investigados los empresarios para lavado de dinero es la Unidad de Información Financiera. Y lo voy a tratar de explicar muy sencillo. Lo que dice la UIF es, esta plata de los sobreprecios es ilícita. O sea, se inventa un costo mayor de una obra y esa es la plata de la coima. Y lo que dice la UIF es, la plata de la coima no solo sirvió para enriquecer funcionarios, para financiar campañas políticas, sino que también pudo haber servido para incremento del patrimonio de los propios funcionarios. Por eso lo que van a tratar de determinar, a partir de obtener más información de la que ya hay ahora, cruzar datos y demás, es cuánto es la plata de la que se llevaron los empresarios. Arranca esa investigación, cuánto puede ser el lavado de dinero por... esos sobreprecios. ¿Y cuánto podría empeorar la situación de los empresarios? Espera, una cosa con respecto al monto, perdón. Es que cuando se hacen todas las investigaciones sobre coima y demás, te dicen que el monto del soborno es de alrededor del 15 o 20% en todos estos casos. Bueno, cuando se cambió el modo de licitar la obra pública en el 2016,
por ejemplo, la obra pública de Vialidad Nacional, que es donde mayor sospecha de corrupción había, bajó el precio un 40%, y hay casos de baja del precio hasta un 50%. Entonces dicen los investigadores, la coima de 20 más, era coima, y el otro 20, ¿dónde está? Y sobre la situación de los empresarios, en un punto ya está afectada la situación porque ellos están embargados. Los embargos, primero Bonadío había establecido embargos por 4.000 millones de pesos para todos y todas. La Cámara lo que hizo fue hacerlo proporcional y los embargos, yo estuve mirando el fallo, van desde los 400 millones, 200 millones, 100 millones de pesos. Esto es algo. Hay un tema que tuvieron muchos o gran parte de los empresarios con la visa de Estados Unidos, ¿no? Sí. Es graciosa la situación porque nosotros tenemos nombres de algunos empresarios, lo sabemos por abogados, por pasillo de Comodoro Pi y demás, que tienen bloqueadas las visas. El punto es que oficialmente la Embajada de Estados Unidos consultamos y no puede dar esa información para confirmar. Pero cuando preguntás a empresarios, ¿bajaron a Estados Unidos? No, en realidad no, vamos a Europa. Claro. ¿Te bloquearon la visa a Estados Unidos? No, a mí no, pero a Estados Unidos no voy. Claro, esa es la respuesta, pero es una complicación. Decía, además de los embargos, cada vez que viajan tiene que pedir permiso y puede el juez decir que sí. Hay veces que Bonadío dijo que no y tuvieron que ir a pelear a la Cámara, pero esto se puede complicar mucho más y por eso esta investigación es un dolor de cabeza para los empresarios. En primer lugar, puede subir la pena, porque en el caso de cohecho, en Cuadernos están todos procesados por cohecho. 2 casos, un caso depende del empresario. Las penas de cohecho van de 1 a 6 años de prisión. En este caso van a ser investigados por lavado de dinero. Tío, y ahí la pena es mayor. Sí, la pena es mayor. Lo estamos viendo en pantalla, de 3 a 15. Sí, depende de los agravantes y demás, pero es hasta 15 años de prisión. Es mucho más complicado el castigo en este caso. Y también el tema del blanqueo. Sí, también a los que hayan blanqueado, si se prueba que hubo lavado de dinero, se les cae el blanqueo de capitales. Porque el blanqueo es para dinero que vos evadiste, pero no dinero proveniente de una actividad ilícita, digamos, exactamente. Si el origen de ese dinero, por más que haya sido la ganancia de tu empresa, es de un contrato que era ilícito, ese dinero es ilícito, por lo tanto se puede caer el blanqueo. Y además, como acá hay un festival de facturas truchas en el medio para justificar la salida de plata también, o para cambiarla de nombre y que el retiro en efectivo sea desde un tercero, no desde la sociedad o de la cuenta de la empresa, también ahí lo que va a haber es, cuando termine todo este proceso de Cuadernos, una fiscalización de la AFIP enorme, que también por los montos que se manejan, lo que creen, si le preguntas a un tributarista, lo que te dice es que esto todo debería ir a penal económico, no alcanza con una multa tributaria, ¿no? También puede haber una causa en el Tribunal Penal Económico. ¿Vos decís que el Cuaderno 2 se abran otras causas en penal económico por distintos cargos? Por la cantidad, claro, exacto, por el nivel de evasión impositiva que se terminó detectando en todo ese proceso. Sí, y en el caso de los empresarios consultamos, al menos a los que están mencionados, todos los primeros en línea de empresarios estaban al tanto de esta investigación. Obviamente rechazan estos cargos, dicen que no corresponde investigar lavado de dinero. En el caso de, hago los descargos, en el caso de Goicoechea, que es de Isolux, él no es dueño ni accionista, él dice que la totalidad de su patrimonio personal es de origen lícito y que está todo declarado ante la AFIP, incluyendo cuentas en el exterior. En el caso de Wagner, que veíamos que tenía cuentas en un montón, una enorme cantidad de bancos, distintas monedas. En un montón de países y en un montón de monedas. Sí. Él lo que dice es que hace meses que ya está siendo inspeccionado por la AFIP y que sus cuentas están declaradas y embargadas. Y Jorge Neira también tiene una enorme cantidad, también de electroingeniería, tiene varias cuentas detectadas con mucho dinero en líquido también, sin invertir. Él dice que ese dinero es previo a su actividad en electroingeniería, que es un dinero que tenía registrado, que tenía declarado y demás. El argumento de los empresarios y de los abogados, que con quienes venimos hablando en los últimos días, que nos explican su teoría, es que en realidad el dinero no puede ser considerado lavado porque era dinero que estaba en blanco, que estaba formal en el sistema. Lo que explica acá Carlos Burundarena. Bueno, eso irá a juicio y se verá que... Claro, y la teoría de Estados Unidos y demás es que en realidad, si hubo un ilícito para el origen de ese dinero, el dinero es lavado. Bien, vamos a seguir con el asunto. La causa se llama Cuaderno